Buenas tardes. Que alguien me diga si se escucha bien y si se ve bien la pantalla, por favor. Se escucha, ingeniero, y se ve la pantalla. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a ver en el día de hoy la última clase. Vamos a estudiar, hablar acerca de las lagunas de estabilización y vamos a concluir la misma con una metodología de diseño de lagunas de estabilización. No lo vamos a ver con toda la profundidad porque, bueno, no es objetivo de esta materia, sí de una materia que se da en la mención de hidráulica. El objetivo que perseguimos con esta unidad es el de poner a disposición de ustedes un conjunto de conceptos acerca de las lagunas de estabilización. Vamos a comenzar, en primer lugar, vamos a comenzar definiendo las lagunas de estabilización. Y dice que una laguna de estabilización es una estructura muy simple donde ocurre un proceso muy complejo. Como estructura, y por eso es que es simple, consiste en una excavación, como podemos ver aquí, una excavación que nosotros hacemos en el terreno de relativa poca profundidad, pero que abarca un área muy grande. Como se puede ver acá, es una excavación que abarca un área bastante grande, donde se tienen dispositivos de entrada. Estos serían los dispositivos que son unas cámaras que se colocan a la entrada, y en la salida de cada una de las lagunas vamos a encontrar dispositivos similares o cámaras de manera similar, donde nosotros lo que hacemos es retener o embalsar durante un periodo de tiempo el agua residual, pero manteniendo siempre un flujo continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que el caudal que ingresa es igual al caudal que sale al final de la laguna. ¿Está bien? Ahora, es importante conocer que el tiempo en que se retienen esta agua residual en las lagunas es un tiempo relativamente largo que abarca más de 26 días. Escuchen lo que estoy diciendo, más de 26 días, lo que lo convierte en un tratamiento extensivo. Si ustedes se recuerdan, cuando hablábamos del cieno activado, hablábamos entre 2 y 6 horas máximo. Aquí estamos hablando de 26 días, por eso es que ocupa grandes extensiones de terreno que generalmente rebasan las hectáreas. Bueno, las lagunas como sistemas de tratamiento, de depuración, se utilizan cada día con mayor fuerza, pues con ellas se alcanza, como vamos a ver en el día de hoy, un alto rendimiento en la remoción de la materia orgánica, de la DBO en este caso, que es la que caracteriza esa materia orgánica, con un bajo costo de construcción y operación. ¿Por qué hablamos bajo costo de construcción? Fíjense ustedes que todo es excavación. Esto es un geotextil impermeabilizante, pero lo único que tiene de hormigón son estas cámaras que máximo tienen 1 metro por 1 metro, más 1 metro de profundidad. Entonces el hormigón es mínimo, por eso tiene un costo de construcción muy bajo, y el mantenimiento consiste en el rozado, como dicen ustedes, o el corte del pasto, y evitar que crezcan arbustos en las zonas aledañas o en los diques de las lagunas. ¿Está claro? Entonces el costo de mantenimiento también es muy económico. Las lagunas son dispositivos que se utilizan para el tratamiento tanto de las aguas domésticas, comerciales e industriales. O sea que con ellas se tratan todo tipo de agua residual por medio de la actuación de las algas, los hongos y las bacterias, los cuales permiten que en ellas se verifiquen todos los tipos de tratamientos posibles de las aguas residuales en un mismo dispositivo.
Y aquí vemos un conjunto de bacterias que actúan en las lagunas de estabilización. Estas imágenes no son perceptibles a la vista cuando uno se para en una laguna. ¿Por qué? Porque ellas solo pueden ser captadas, las imágenes de estas bacterias, en un microscopio. Y entonces estas imágenes han sido captadas a través de un microscopio, pero bueno, para que ustedes tengan idea que en un sistema de lagunas pueden desarrollarse diferentes tipos de bacterias. Vamos a ver ahora cómo se clasifican las lagunas de estabilización. Las lagunas de estabilización se clasifican de tres maneras: las lagunas aerobias, las lagunas facultativas y las lagunas anaerobias. ¿Está claro? La clasificación tiene que ver con el comportamiento de las condiciones de desarrollo de la bacteria dentro de las lagunas, como lo vamos a ver en esta explicación. Vamos a comenzar viendo, analizando qué son las lagunas aerobias. Como el nombre lo dice, lógicamente son lagunas en las cuales predomina el oxígeno disuelto. ¿Por qué? Porque es un medio aerobio en condiciones de oxígeno disuelto. Estas lagunas aerobias son depósitos que tienen la menor profundidad de las tres lagunas. La tiene esta laguna aerobia. Oscila entre 1 metro y 1,20 m máximo la profundidad de una laguna aerobia, donde existe en su interior un intercambio entre las bacterias y las algas, que son las que permiten la estabilización. Cuando hablamos de la estabilización, estamos hablando que tanto las bacterias como las algas son las que permiten la eliminación de la materia orgánica contaminante que tiene el agua. Solo eliminan las bacterias y las algas la materia biodegradable del agua residual. Las bacterias, al degradar la materia orgánica en un ambiente aerobio, producen dióxido de carbono y sales inorgánicas, las cuales junto con la energía suministrada por el sol son utilizadas por las algas para el desprendimiento del oxígeno, que junto con el que recibe el agua por difusión del aire a través de la superficie, son empleados por las bacterias para continuar la estabilización de la materia orgánica hasta su total mineralización o eliminación. Vamos a verlo en este esquemita. Yo les voy a explicar lo que dice ese párrafo. Las algas son características, lógicamente, en aquellos lugares donde existe luz solar y, por supuesto, hay agua. Estas algas, como vamos a ver más adelante, se forman en la superficie de las lagunas, en este caso de las lagunas aeróbicas. Estas algas, ¿cómo actúa la simbiosis de procesos que se producen en el interior de las lagunas? Por eso, si ustedes se recuerdan en la definición que le di al inicio, dice que las lagunas son unas estructuras muy simples donde ocurren procesos muy complejos. Y aquí veamos cómo ocurre este proceso. En el caso de las lagunas aerobias, las algas que están en la parte superficial, ¿qué es lo que hacen? La bacteria, que es las bacterias aeróbicas, que son las encargadas de degradar la materia orgánica, ellas, como nosotros, para nosotros vivir, nosotros necesitamos oxígeno para poder respirar y necesitamos alimento. Ahora, si nos faltara el oxígeno, nos faltara el alimento, pues lógicamente nos vamos a morir. Lo mismo ocurre con las bacterias. Ellas, para alimentarse, necesitan del oxígeno en medio para respirar, en medio aerobio. Entonces, cuando ellas respiran, ¿qué es lo que ellas expulsan? Un dióxido de carbono, igualito que nosotros, un CO2. Ese CO2 es absorbido por las algas y en unión con la luz solar, mediante un proceso que ustedes ya conocen de la biología, que es la fotosíntesis, ellas transforman
ese dióxido de carbono en oxígeno disuelto. Y este oxígeno disuelto, lógicamente, lo vuelven a absorber las bacterias para así continuar el ciclo. Ahora, en una laguna aerobia, no solo se capta el oxígeno disuelto producto de este proceso o esta simbiosis, bacterias, dióxido de carbono, algas y oxígeno disuelto, sino que también es atrapado por la acción del viento a través de la superficie que tiene la laguna. Entonces, este oxígeno que se incorpora a través de la superficie, más el que generan las algas, son las que permiten la respiración y, lógicamente, la alimentación de las bacterias aerobias en el interior de las lagunas. ¿Está claro? Ese es el proceso de cómo funciona una laguna aerobia. Ahora bien, cuando estas lagunas aerobias, el que tiene el micrófono encendido, por favor, que lo apague. Uy, se acabó la historia. Bueno, listo. Cuando estas lagunas funcionan o son diseñadas adecuadamente y funcionan bien, en la parte superior de la laguna, como se puede ver en esta foto, se forma esta superficie con un color verdoso. ¿Está claro? Un verde claro. Y esto que nosotros vemos acá, ¿cuántas veces hemos pasado por un charco que lleva tiempo estancada el agua y hemos visto que se forma como en la superficie, como una capa verde de color claro? Bueno, esta capa verde es precisamente que forman las algas. Estas son las algas, que a simple vista ver un alga no lo puede ver. Para poderla ver tiene que ser en un microscopio. Pero cuando se unen o se forman en cientos de miles, como vemos acá, pues lógicamente le dan este aspecto y esta tonalidad a la superficie. Estas lagunas aeróbicas, si están bien diseñadas, no generan nunca malos olores. Eso es importante. Cuando ustedes pasan por la Virgen de Luján, que los otros días no me acordé y hoy me acordé, que están ahí cerquita las lagunas de Zaguapac, del Parque Industrial, o como me comentaron cuando pasan hacia el norte, que se sienten esos malos olores, no son nunca productos de lagunas aerobias. Siempre son productos de mal diseño en el caso de lagunas anaerobias. Bueno, con estas lagunas aeróbicas se alcanza una depuración elevada de la parte líquida, obteniéndose efluentes que salen o abandonan estas lagunas que ya cumplen con los requisitos exigidos para el vertimiento en los cuerpos receptores e incluso para su reutilización de esa agua. Su dificultad fundamental estriba en que requiere grandes extensiones de terreno, ya que ellas usan, como les dije, las menores profundidades que se pueden alcanzar en las lagunas, que oscilan entre 1 metro y 1,20 metros. ¿Está claro? Y que cuando estas profundidades se reducen, porque se han hecho pruebas desde 50 centímetros de profundidad a menor de 1 metro, entonces ya se pueden generar en su interior plantas acuáticas, hierbas, etcétera, que lógicamente ponen en riesgo su funcionamiento. Por eso siempre que uno quiera hacer, como lo hay en la Universidad de Curichi, quiera almacenar una determinada cantidad de agua, etcétera, nunca debemos darnos una profundidad menor a 1 metro porque se pueden crecer las plantas. Cuando este tipo de laguna, que su función es esa,
se colocan al final del tratamiento, después de las lagunas facultativas, se les conocen como lagunas de maduración o acabado. Generalmente, un sistema de laguna cuya agua no va a ser reutilizada se compone de lagunas facultativas seguidas de de lagunas anaerobias seguidas de lagunas facultativas. Ahora, en aquellos casos en que el agua vaya a ser reutilizada para la cría de peces o de alevines, o que vaya a ser reutilizada para el riego de cultivo, etcétera, en esos casos se incorpora a la laguna anaerobia y las lagunas facultativas, las lagunas aeróbicas. Y en ese momento se le conocen o se les denominan con el nombre de lagunas de maduración o acabado, porque lo que se quiere es un mayor acabado del agua para el uso que se le vaya a dar. Bueno, vamos a ver ahora las cargas orgánicas, los tiempos de retención y las profundidades que nos recomiendan los investigadores para este tipo de laguna aerobia. Y aquí lo vemos señalado esta fila con rojo, que es lo correspondiente a las lagunas aerobias. La DBO que yo debo ingresar a una laguna aerobia tiene que ser menor a 300 miligramos por litro. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una DBO mayor a 300 miligramos por litro, primero tengo que tratarla en lagunas anaerobias y colocar tantas lagunas anaerobias hasta que logre que ese valor de la DBO esté menor a los 300 miligramos por litro. El tiempo de retención en una laguna aerobia entre 7 y 30 días. Se adopta entre 7 y 30 días. La carga superficial, que fíjense ustedes acá, está expresada en kilogramos de DBO por hectárea por día. Por ende, se le llama carga superficial porque fíjense ustedes que aquí está el área, está referida al área superficial de la laguna. Pero esto es lo que nosotros conocemos ya como intensidad de carga. Pero es costumbre de los investigadores no ponerle el nombre de intensidad de carga y ponerle carga superficial si es que está referida a las hectáreas, al área de la superficie, o carga volumétrica si aquí estuviera en vez de hectáreas en metros cúbicos, referido al volumen de la laguna. Las profundidades, como les dije, las menores, entre 1 y 1,20 metros. Y las eficiencias en la remoción de DBO, miren ustedes, entre un 80 y un 95%. Esta información es la que nosotros vamos a usar en el diseño de estas instalaciones. Bueno, el otro tipo de laguna que les mencioné eran las lagunas facultativas. Son depósitos de mediana profundidad, son más profundos que los aerobios. ¿Por qué? Porque su profundidad, miren ustedes, parte de 1,20 con un máximo de 1,5. Al ser más profundo, ¿qué sucede con esto? Al ser más profundo, ocupan menos área en planta. Por eso es que, de preferencia, después de una laguna anaerobia, se colocan las lagunas facultativas, porque no debemos nunca olvidar que el terreno tiene un costo. ¿Está claro? Un precio bastante alto. Aquí se matan por terreno, no solo aquí, en el mundo entero. Entonces, si nosotros lo vamos a inundar con agua residual, pues mientras mayor ocupemos área de terreno inundado, menos uso le podemos dar en otras actividades. Ahora, estas lagunas son capaces de estabilizar el líquido residual afluente o que ingresa a él, produciendo un efluente con un bajo contenido de DBO y de microorganismos. Miren ustedes acá, aquí la eficiencia de una laguna aerobia oscila entre el 80 y el 95. Pero miren acá, en una laguna facultativa oscila entre el 85 y el 98%. O sea, son más eficientes que las lagunas aerobias. Entonces, tomando en cuenta de que son más profundas,
y nos permiten obtener menos áreas de inundación y además que son más eficientes, entonces de preferencia después de una laguna anaerobia para rebajar carga, se utiliza la laguna facultativa. Y por último, en caso que se fuera a reutilizar el agua, se coloca una laguna aerobia y se le llama de maduración. ¿Está bien? O de acabado. Bueno, las lagunas se los voy a explicar aquí, en este grafiquito. Las lagunas anaerobias, a diferencia de las aeróbicas solo están compuestas por una zona que le llamamos fótica o de fotosíntesis o sencillamente una zona aerobia. En el caso de las lagunas facultativas, como son más profundas, entonces en ellas se forman delimitadamente bien marcadas 3 zonas en torno a la profundidad. Una zona que es la más cercana a la superficie del agua, donde ahí se desarrolla la degradación de la materia orgánica mediante el proceso de fotosíntesis que ya les mencioné en medio aerobio. O sea que la zona más próxima a la superficie actúa como si fuera una laguna aeróbica y, por supuesto, la degradación se realiza por bacterias aerobias. La zona más cercana al fondo, aquí se conoce como una zona anaerobia, es decir, en esta zona, por la profundidad que ya se alcanza, el oxígeno no llega hasta esta zona. Y entonces aquí se desarrolla un medio anaerobio y la materia orgánica que se localiza en esa zona son degradadas por las bacterias anaeróbicas y facultativas, como les vamos a explicar ahora. Y existe una tercera zona, que es la que está en una capa intermedia, donde aquí se desarrollan, se le conoce como zona heterótrofa o facultativa, donde aquí se desarrollan las bacterias facultativas. De ahí viene el nombre de laguna facultativa. ¿Está claro? Y estas bacterias facultativas tienen la doble facultad de que cuando se aproximan a la zona aeróbica son capaces de degradar la materia orgánica con la presencia del oxígeno. Pero cuando ellas se aproximan a la zona anaerobia, ellas son capaces de degradar la materia orgánica sin la presencia de oxígeno. O sea, que tienen esa doble facultad, por eso se le llaman bacterias facultativas. ¿Está claro? Eso es. Esta es la forma de funcionamiento de una laguna facultativa. Entonces, ¿cuáles son las cargas orgánicas, los tiempos de retención y la profundidad en las lagunas facultativas? Son estas que aparecen en esta tabla y que yo le he sombreado con rojo. Fíjense ustedes, para poder ingresar un agua residual a una laguna facultativa, al igual que como dijimos en la laguna aerobia, el valor de la DBO que trae esa agua afluente tiene que ser menor a 300 miligramos por litro. ¿Está claro? En caso de que mi afluente a mi sistema de tratamiento de laguna tenga una DBO mayor a 300, vuelvo y repito, tenemos que comenzar por las lagunas anaerobias y colocar tantas lagunas anaerobias hasta que la DBO sea menor a los 300 y ahí lo incorporo a la laguna facultativa con preferencia. Y si voy a reutilizar el agua, entonces colocaría al final una laguna aerobia llamada de maduración o acabado. El tiempo de retención en las lagunas facultativas oscila al igual que en la aerobia entre 7 y 30 días. La carga superficial, miren ustedes, en una laguna facultativa es mayor que la que admite una laguna aerobia, entre 80
y 300 kilogramos de DBO por hectárea por día. La profundidad, como ya lo vimos, es mayor que la de una laguna aerobia y oscila entre 1,20 y 1,5. Y la eficiencia, que ya se las mencioné, es mayor que una laguna aerobia, entre 85 y 98%. Entonces, vamos a ver el último tipo de laguna que compone un sistema de lagunas de estabilización, que son las lagunas anaerobias. Como bien lo dice su nombre, es aquella laguna en la cual se desarrollan bacterias capaces de degradar la materia orgánica en medio anaerobio, es decir, sin la presencia de oxígeno disuelto. Son aquellas lagunas donde se recomienda su construcción para valores de carga orgánica grande, generalmente mayor o igual a los 300 kilogramos de DBO por hectárea por día. Mírenlo aquí, mayores a los 300 kilogramos de DBO por hectárea por día, con una DBO afluente mayor o igual a los 300 miligramos. Estas cargas grandes van a exceder la capacidad de producción de oxígeno de las algas, lo cual hace que la laguna se convierta en anaerobia unida a su gran profundidad. A ver, esta es una laguna, fíjense ustedes que la profundidad puede oscilar entre 1,5 y 4 metros. ¿Está claro? No porque le dé más profundidad voy a tener más eficiencia. Está comprobado que después de 4 metros, lo único que corre es el riesgo a la hora de hacer la limpieza y bueno, sea más peligroso para los operarios, pero no vas a lograr más eficiencia. Por eso su límite es 4 metros. Al ser más profunda, el aire que se puede atrapar en la superficie, cuando usted hace la distribución en la vertical, lógicamente, en primer lugar, como la profundidad es mayor, vas a tener un área menor. Y al tener menos área, tienes menos posibilidad de absorción de aire de la superficie. Y cuando usted lo distribuye en la profundidad, pues lógicamente no realmente se crea un medio aerobio. Y como yo le he hecho un afluente de una carga muy alta, entonces lógicamente esas tres condiciones es lo que hace que se pueda lograr ese medio anaerobio. Como vemos acá, este tipo de laguna son estanques donde se crean intencionalmente las condiciones anaerobias, tomándose en cuenta los siguientes factores. En primer lugar, la profundidad que se le da a la laguna, entre 1,5 y 4 metros. La reducción del área superficial, mientras más profundo sea mi laguna, menos profundidad voy a tener. Y en tercer lugar, el exceso de carga a la que se somete. O sea, le he hecho mucho contaminante que sobrepasa en gran medida la capacidad de oxígeno que pudiera tener en la parte superior. Los resultados de estas lagunas han sido muy satisfactorios para sistemas de pretratamiento, lográndose remociones de DBO mayores a un 60% en tiempos de retención muy cortos. El tiempo óptimo, fíjense ustedes, el tiempo de retención de estas lagunas oscila entre los 4 y los 12 días. Ahora, el tiempo óptimo que se ha obtenido por parte de los investigadores y de los estudios realizados es de 10 días. Entonces, en 10 días, usted logra rebajar un 60%, cosa que es un elemento importante. ¿Por qué? Porque al tener la menor área, con poca área, rebajas carga orgánica de manera muy acelerada. El tratamiento de las lagunas anaerobias se debe a dos procesos fundamentales. Un proceso de sedimentación-flotación y a un proceso de digestión. ¿Qué sucede con el primer proceso? ¿Cómo ocurre la sedimentación? Esto es para explicarle cómo funciona una laguna. Como mismo lo vimos, le explicamos la función de la simbiosis en las lagunas aerobias. En las lagunas facultativas, vamos a verlo ahora en la laguna anaerobia. Bueno,
las partículas que ingresan contaminantes, lógicamente, con el agua residual, estas partículas pueden, de acuerdo a su peso, pueden caer hacia el fondo y, por ejemplo, las grasas, los aceites, etcétera, por ser menos densos que el agua, pueden ir a la superficie formando lo que se conoce como una nata o una capa de nata. ¿Está claro? O sencillamente seguir su recorrido movidas por la velocidad del líquido hacia la salida. Esta capa de nata que se forma en la parte superior de las lagunas y que está compuesta generalmente por materiales sólidos, materiales menos densos que el agua, como son las grasas, los aceites, etc. Esta capa es muy buena que tenga la laguna. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, si yo tengo aquí una nata de grasa, entonces el aire que puede ser atrapado por la superficie, esta capa no lo deja incorporar al interior de la laguna. O sea que me coadyuva a tener mejores condiciones anaerobias. Ahora, es importante que ustedes tengan presente que cuando esta capa se endura, y les voy a comentar una cosa, yo cuando llegué a Bolivia di un diplomado de 8 meses donde les enseñé a diseñar los tipos de plantas que ya les mostré a ustedes, que son las más utilizadas en el mundo. Hicimos una visita programada que programó en aquel entonces el decano de la carrera, el ingeniero Butrón, a Zaguapac. Y en esa visita que hicimos, me recuerdo que eran alumnos míos, el ingeniero Llaveta, era alumno mío el ingeniero Moreno, Odín Chávez, toda una serie de docentes que tiene la facultad, entre otros. Hicimos una visita y cuando yo llego a las lagunas, había una bióloga, una profesional bióloga, que tenía un estudio muy lindo sobre las bacterias que se desarrollaban en ese sistema de lagunas del parque industrial. Y ella me dijo, por favor, pase, le quiero mostrar en microscopio para que lo vea, Y yo me entretuve y fui con la bióloga y me estaba mostrando eso. Y cuando salí, me di cuenta que todos los alumnos estaban caminando por encima de las lagunas. Imagínense ustedes, todos los alumnos, ¿qué les puedo decir? Yo tenía dos grupos de 40 alumnos, uno y el otro tenía como 38 alumnos, que daba clase en dos grupos, y estaban todos ahí caminando encima de la laguna. ¿Por qué? Porque la costra estaba endurecida. Si no estuviera endurecida, se hubiesen ahogado, porque estaban en las lagunas anaerobias. De ahí salí y le dije, saquen de ahí, saquen de ahí. Y ahí les expliqué el problema de la dureza. Esta capa, cuando se endura, cuando uno vierte el agua a una laguna, lo primero que se forma en la laguna, en su interior, es una fase ácida por unas bacterias que son las que generan esa fase ácida de las lagunas. En esa fase ácida es que se producen o se generan los malos olores. Entonces, si ustedes me preguntan por qué huelen las lagunas, tienen malos olores, pueden ser por dos razones. Una, porque están mal dimensionadas, o tres diría yo, porque están mal diseñadas. Dos, porque le han echado mayor aporte que se concibió en el diseño. Y tres, porque están en fase ácida y no han pasado a fase metanífera. Entonces, cuando están en fase ácida, esta costra se pone tan dura que ya les digo, pudieron caminar, no sé, unos 30 alumnos por encima de esa costra. Y debajo estaban 4 metros de profundidad, para que tengan una idea. Entonces, esa es una de las razones. Cuando la costra se endura, lo que hay que hacer es destruir esa costra. Se coloca en la laguna facultativa que le sigue, se saca agua y se le inyecta chorros de agua a presión para destruirlo, para ver de lograr de pasar de fase ácida a fase metanífera. Para evitar eso desde un inicio,
si uno va a una laguna que está en fase metanífera, recoge el lodo o el fango que tiene en su interior y se siembra en la nueva laguna esas bacterias metaníferas, directamente ya entramos en fase metanífera y no corremos el riesgo de entrar en una fase ácida. ¿Está bien? Ahora, el otro proceso que se ocurre en una laguna anaerobia es la digestión, donde, como podemos ver aquí, los lodos que se asientan en el fondo de las lagunas son digeridas, lógicamente, por las bacterias anaerobias y se descomponen progresivamente en carbohidratos, proteínas, grasas, gases, ácidos grasos y alcoholes, entre otros. Fíjense ustedes que esto es todo lo que ocurre en el interior de una laguna anaerobia. Como pueden ver, son estructuras muy simples, como dice el concepto, porque es una excavación en el terreno, pero como pudimos ver en los 3 tipos de lagunas, ocurren procesos muy, pero muy complejos. Bueno, las cargas orgánicas, los tiempos de retención y las profundidades en las lagunas anaerobias se muestran aquí en esta última fila que está sombreada. Para poder yo diseñar una laguna anaerobia, la DBO afluente que trae el líquido que llega a la planta tiene que ser mayor o igual a 300 miligramos por litro. Los tiempos de retención que yo asumo oscilan entre 4 y 12. De preferencia siempre vamos a adoptar 10 días porque es el óptimo. Es lo recomendado por los que se han dedicado a estudiar este sistema. Miren la carga superficial mayor a 300 kilogramos de DBO por hectárea por día. La profundidad oscila entre 1,5 hasta 4 metros y la eficiencia en la remoción de DBO entre 40 y 80%. Si consideramos una eficiencia media de un 60 para tiempos de retenciones tan cortos, por eso es que este tipo de laguna se prefiere para rebajar cargas de forma rápida con una considerable eficiencia en la remoción de DBO. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los factores que influyen en el proceso depurador de las lagunas. ¿Qué factores influyen en el proceso depurador y cómo influyen esto en una laguna? En primer lugar, la luz solar. ¿Cómo influye? Aumenta el tamaño y el número de algas presentes en las aguas residuales. Esto es favorable. Es favorable porque mientras más algas yo tenga, más producción de oxígeno, producto de la fotosíntesis, voy a tener en el interior de las lagunas y eso me conviene. Y además la luz solar aumenta la producción de oxígeno por parte de las algas. O sea que la luz solar es un factor totalmente positivo, ¿está claro?, para el proceso depurador en las lagunas. En segundo lugar, la temperatura. ¿Cómo influye la temperatura? Aumenta el crecimiento de las algas, con lo cual es favorable porque al aumentar el crecimiento de algas, aumenta la producción de oxígeno. Aumenta la supervisión y desarrollo de los microorganismos. Fíjense ustedes que la temperatura óptima de las bacterias es 20 grados centígrados. Entonces, en climas cálidos, la temperatura es más alta y, por supuesto, favorece la supervivencia y el desarrollo de los microorganismos, así como su eficiencia en la degradación de la materia orgánica. Y aumenta el crecimiento de la tasa de digestión de los lodos por parte de los microorganismos. Lo que les decía, al estar en un medio óptimo, entonces contribuye a un crecimiento en la digestión de estos microorganismos. Bueno, en tercer lugar, tenemos los nutrientes y los tóxicos. Estos nutrientes y tóxicos influyen sobre todo en la supervivencia y el desarrollo de los microorganismos. Los nutrientes, que es la materia orgánica biodegradable que tiene el agua, aumentan el crecimiento de los microorganismos.
Porque mientras más materia orgánica tenga, más alimento, más se desarrollan los microorganismos. Pero los tóxicos, en su lugar, lo que hacen es que eliminan estas bacterias. Por eso es que cuando uno tiene, por ejemplo, y no solo eso, ¿no? Por eso es que cuando uno, no sé si ustedes han visto en su casa, que su mamá, su papá, o a lo mejor alguno de ustedes lo hace, se tapona una tubería, sobre todo la del lavaplatos. ¿Qué es lo primero que hacen? Van y compran soda cáustica al mercado. Es un grano que hay, ¿no ves? Un grano. Compran esa soda cáustica, echan una cierta cantidad en agua, la baten y cuando ya está caliente, ¡pum!, se lo vierten a el tragante. Se lo vierten al tragante o sumidero. Y entonces, lógicamente, eso degrada todo lo que está obstruyendo y lo mata. Pero cuando llega al tanque séptico o cuando llega al tratamiento, mata todas las bacterias. ¿Está claro? Entonces, por eso es que aparece la DQO. Recuérdense, la DBO solo me da ¿qué cosa? La materia biodegradable. Y la DQO me da la materia biodegradable, pero además los elementos tóxicos que componen esa agua. Por eso es que está muy referido la DQO a las aguas de origen industrial. Bueno, vamos a ver cuáles son los objetivos que se cumplen con la construcción y correcta operación de las lagunas de estabilización. En primer lugar, ofrecen una protección epidemiológica. ¿Por qué? Porque disminuyen los microorganismos patógenos presentes en las aguas residuales, que son los que vienen a desatar las enfermedades de origen hídrico. En segundo lugar, ofrecen una protección ecológica, ya que cuando yo disminuyo la DBO del agua residual, estoy disminuyendo ¿qué cosa? La materia orgánica, lo que me permite lograr con ello un alto nivel de oxígeno disuelto en los cuerpos receptores, o que el oxígeno disuelto en los cuerpos receptores se vea menos comprometido, observándose grandes beneficios para los peces y los demás organismos acuáticos. También las lagunas tienen un impacto en la reutilización directa del agua residual tratada en la agricultura. O sea, este aspecto cada día adquiere mayor importancia en el ámbito mundial. O sea, hoy en día, en el mundo, lo que se trata de hacer es colocar, después de una laguna facultativa, una laguna aerobia o de maduración, para que el agua que abandone esa laguna o el sistema pueda ser reutilizada para el riego de cultivos, sobre todo de tallo alto. ¿Está claro? Para el riego de cultivos de tallo alto. No, por ejemplo, generalmente no se utilizan para verduras que muchas veces no se lavan adecuadamente y bueno, pues lógicamente pueden traer problemas. Y por otro lado, hoy en día las aguas que se generan en las lagunas se utilizan o se reutilizan directamente en la piscicultura. O sea, en muchos lugares se construyen lagunas de maduración y ahí se siembran alevines para desarrollar la piscicultura. Bueno, vamos a ver algunas recomendaciones para el diseño de las lagunas. En primer lugar, los valores que se presentan en la tabla, y es la tabla que ya nosotros vimos, que es esta que está, la tabla que vimos ya de donde fuimos de todas las características de la profundidad, la carga orgánica y la eficiencia de las lagunas. Esos valores que se presentan en la tabla de recomendaciones son los que nosotros vamos a utilizar en el diseño de las lagunas ahora cuando veamos la metodología. En segundo lugar, utilizar en el sistema de lagunas siempre tiempos de retención mayores o iguales a 26 días.
¿Por qué? Porque se ha comprobado que los coliformes fecales, que son los que desatan las enfermedades de origen hídrico, no viven más de 26 días fuera de un cuerpo de sangre caliente. Entonces, cuando nosotros defecamos, conjuntamente estamos expulsando estos coliformes fecales. Esos coliformes fecales, después que salen del cuerpo de sangre caliente, no sobreviven a más de 26 días. ¿Está claro? Entonces, si usted diseña un sistema que desde el ingreso al sistema hasta la salida del sistema, su tiempo es mayor o igual a 26 días, usted con ello está logrando ¿qué cosa? Que los coliformes que ingresen con el afluente se mueran en el interior de las lagunas y no salgan con el efluente. ¿Está claro? Ahora, en aquellos casos en que se construye una planta de tratamiento con una combinación de lagunas anaerobias y facultativas o aerobias, se recomienda que el tiempo de retención total del sistema de lagunas sea mayor o igual a los 26 días. ¿Qué significa? ¿Qué nos están diciendo? Que no es que a todas las lagunas le vamos a dar 26 días, un tiempo mayor a 26, no. Si yo vamos a suponer que tengo un sistema compuesto por una laguna anaerobia, una facultativa y una laguna de maduración o aerobia, la anaerobia ya yo sé que le voy a dar 10 días. La facultativa le puedo dar entre 7 y 30 días. Supongamos que le doy 10 días. Y la laguna aerobia le puedo dar entonces en mínimo, porque es entre 7 y 30 días, tengo 27 días mayor a 26, ya con ello, ¿qué estoy logrando? Que los coliformes que ingresen con el afluente a la laguna anaerobia no van a salir con el efluente de la laguna aerobia. ¿Está claro? 4. Es importante aclarar que los parámetros de diseño que se presentan en las tablas de recomendaciones pueden estar sujetos a cambio en dependencia de las condiciones específicas de la zona donde serán ubicados. ¿Qué sucede? No es lo mismo, por ejemplo, el comportamiento de las bacterias en climas cálidos y a nivel del mar, nivel medio del mar, hasta el nivel en que nosotros nos encontramos, unos 400 metros sobre el nivel del mar, no es el mismo comportamiento que cuando están en altura a 4.000 metros o 3.600 metros sobre el nivel del mar y lógicamente con temperaturas totalmente bajo cero o muy cercanas a cero. Entonces ya las eficiencias no son iguales, por ende hay que, en esos casos, cuando vayamos a construir en condiciones diferentes a esta que les estoy diciendo a nivel medio de un mar, se deben buscar entonces las recomendaciones de esos parámetros para esas condiciones específicas. Entonces, vamos a ver ahora las formas de las lagunas. Bueno, se han estudiado de todo tipo de formas. Se han empezado por estudiar lagunas desde circulares, cuadradas, rectangulares, irregulares, etc. Entonces, lo que debe garantizar la forma de las lagunas es que deben permitir una distribución lo más homogénea del agua residual que circula por ella, para evitar la formación de zonas o rincones muertos donde exista un régimen de operación distinto al del cuerpo de la laguna, que puede interferir en el buen funcionamiento de la misma. Por ello, de todas las formas que les he mencionado que se han estudiado, se ha decidido por parte de los investigadores recomendar como la forma ideal para una laguna la rectangular y que guarde relación entre sus lados, o sea, relación ancho-largo de 2,3 o de 1,4. 2 de ancho por 3 de largo, 1 de ancho por 4 de largo. Para lograr con ello dimensiones que provoquen
la ocurrencia de un modelo hidráulico con flujo pistón para disminuir los efectos de cortocircuito y por ende de menos tiempos de retención que los calculados. Eso se lo voy a explicar ahora en un grafiquito. Estas son las dos formas, o sea, la forma es la rectangular. Estas son las dos relaciones ancho-largo que más sugieren los investigadores se aplique a las lagunas. Cuando existe poco espacio o poca área para ubicar la laguna, se recomienda utilizar la relación 2 de ancho por 3 de largo. Pero cuando no hay limitante en espacio, lo ideal sería utilizar la relación 1 de ancho por 4 de largo. Esta es la relación óptima, 1 a 4. Ahora, hay lugares en que no hay mucha área, disponibilidad de área, y por ello, bueno, se recomienda utilizar esta relación. Pero la óptima sería 1, 4. Ahora, miren acá. Adicionalmente a la forma que se le da a la laguna, para lograr el flujo pistón se recomienda que se coloquen entradas y salidas múltiples, siendo lo más aconsejado en la actualidad el uso de 2 tuberías de entrada y 2 tuberías de salida. Miren acá, ¿qué cosa es el flujo pistón? Cuando hablan de flujo pistón, todos estamos pensando, bueno, aquellos, sobre todo los hombres, en un pistón de una moto, en un pistón de un auto. ¿Qué es lo que hace el pistón? Inclusive se le pone una anillas para que el pistón aproveche todo ese volumen en la compresión cuando se mueve el pistón. ¿Qué significa eso? Que el pistón abarca todo el ancho y arrastra todo lo que encuentra aguas arriba de él. Entonces, lo que se quiere con una laguna lograr es ese flujo pistón. ¿Qué significa eso? Que el agua que se incorpora tenga contacto con todo el volumen que está almacenado en la laguna. Si yo pongo una sola entrada y una sola salida, las líneas de corriente van a ser estas líneas, describir estas líneas que vemos acá. Y estos puntos azules son zonas por las que no va a pasar el fluido y no va a estar en contacto, y por ende el tiempo de retención no es lo mismo que pase, que entre en contacto con todo este volumen. Si yo supuse 10 días, aquí en este tipo de laguna, el tiempo de retención va a ser menor a 10 días porque hay partes o volumen de la laguna o zonas muertas en la que el caudal que ingresa no entra en contacto con ellos. Y entonces eso descompensa el sistema porque usted lo diseñó para que desde una laguna anaerobia, desde que entra hasta que salga, esté en contacto con las bacterias 10 días. Si en vez de estar 10 estuviera 8 o 7, la eficiencia ya no es la misma que usted supuso. Es menor. ¿Por qué? Porque lo tuvo menos tiempo en contacto con las bacterias. Ahora, ¿qué es lo que recomiendan hoy los especialistas? Colocar 2 entradas, 2 tuberías de entrada y 2 de salida. Y fíjense ustedes cómo se disminuye, en este caso, la zona muerta y por ende se obtienen mejores tiempos o tiempos de retención más cercanos al de diseño y eficiencias más cercanas a las previstas. Miren acá, esta es una laguna, esta es una cámara de entrada, que tiene, bueno, una entrada que está compuesta por 2 tuberías y en la misma línea se encuentra la tubería de salida que también son equivalentes a 2. Mírenlo acá, aquí vemos una laguna que está siendo o comenzando a ser inaugurada, por eso debe estar toda esa gente ahí. Entonces fíjense ustedes que tienen 2 tuberías de entrada tal y como yo lo dibujo acá. Esto que ustedes ven acá es un geotextil que abarca hasta el fondo de las lagunas. Hoy en día el recubrimiento que se coloca es ese para evitar ¿qué cosa? Que el agua residual que se descargue en la laguna contamine acuífero o el terreno. Y este enrocamiento que se coloca aquí es para que la acción del viento, bueno, pues actúe aquí como un rompeolas.
O sea, para que ahí se disipe la energía de las olas que se pueden formar por la acción del viento. Bueno, ¿cuáles son los modelos matemáticos o los métodos más usados en el diseño de las lagunas? Miren, usted si entra en internet a buscar métodos de diseño, va a ver que hay un sinnúmero de modelos matemáticos. Todo investigador o grupo de investigación que estudió las lagunas creó un modelo matemático. Ahora, los más utilizados por los especialistas, por los proyectistas, son los que yo les voy a poner acá. Para el caso del diseño de las lagunas aerobias facultativas, fíjense que utilizan el mismo método. El método se puede diseñar, los dos métodos más usados, el método racional, basado por la cinética del proceso desarrollado por Marais y Chao, que este es el que más emplean los investigadores. Yo no se los voy a dar porque, bueno, supongo que el ingeniero Moreno se los esté dando. Entonces no me quiero meter en el terreno de su profesor. Y el otro método de diseño empírico por carga superficial desarrollado por Town y Davis. Ese es el que vamos a utilizar nosotros en esta metodología que yo les voy a mostrar. Para el diseño de las lagunas anaerobias está el método racional cinético de mezcla completa desarrollado por Vincent. Este es el que más se utiliza por parte de los proyectistas, que seguro su profesor se lo va a dar cuando den diseño de plantas de tratamiento. Está el diseño empírico por carga superficial desarrollado por Town y Davis, que es el que vamos a usar nosotros en la metodología que yo les voy a dar, y el método de la tasa de aplicación volumétrica, que también se aplica. Bueno, vamos a ver ahora cuál es la fórmula que me da el método que vamos a utilizar, que es el diseño empírico por carga superficial. Este método ha sido desarrollado mediante la evaluación del comportamiento de un sistema de lagunas experimentales o piloto. O sea, que se tomaron una serie de lagunas experimentales y de ahí se hicieron el estudio de donde se sacaron este modelo matemático. Para su cálculo se utiliza la expresión de que el área es igual al cociente del aporte de carga orgánica L sub 0 dividido la carga superficial, que esta es la que me dan los investigadores. ¿Está claro? La que está en las tablas que ya vimos en kilogramos de DBO por hectáreas por día. Vamos a ver ahora, yo les voy a ver más adelante, cómo se obtiene este L0 que sale de multiplicar la DBO por el caudal que ingresa a la laguna. L0, que es lo que le decía, lo podemos obtener multiplicando el caudal por el valor de la DBO. El caudal, lógicamente, que es el caudal que llega de la red de alcantarillado. El caudal total que arriba al último tramo de la red de alcantarillado. ¿Multiplicado por quién? Por la DBO. O sea, que este caudal nosotros lo tenemos del diseño de la red de alcantarillado. Y la DBO, este valor de DBO, nosotros llevamos una muestra del agua residual de la zona al laboratorio de calidad del agua, por decir aquí en Santa Cruz, Autalá, y ellos nos van a dar el valor de la DBO. El valor del caudal yo lo puedo expresar en litros por día y el valor de la DBO viene en miligramos por litro. Se me van los litros con los litros y me quedan miligramos día. Yo sé que un kilogramo de DBO5 equivale a 10 a la 6 miligramos, con lo que se me van los miligramos y ya me queda entonces la L0 en kilogramos de DBO5 por día, que es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque cuando yo la divido en kilogramos día hectárea, entonces se me van a ir los kilogramos con los kilogramos, los días con los días y me va a quedar ¿qué cosa? Mi área en hectárea. ¿Está bien? Y el valor del LC es el valor que yo voy a sacar dependiendo de la laguna que esté diseñando. Si estoy diseñando una laguna anaerobia, adoptaré un valor mayor a 300 miligramos. Si estoy diseñando una facultativa, adoptaré un valor entre 80 y 300 y una aerobia entre 80 y 120.
como vamos a verlo en la metodología. Entonces vamos a ver la metodología de diseño que yo les propongo para las lagunas de estabilización por el método simple que les estoy enseñando. No porque sea un método simple, no podemos decir que no se aplica, sí se aplica con muchos proyectistas. Bueno, ¿qué información se requiere para diseñar una laguna? El caudal, que yo lo puedo expresar si lo tengo en litros segundo. Yo sé que un día tiene 86.400 segundos y lo puedo expresar entonces en litros día. La DBO afluente, que este es un valor que yo tengo del laboratorio de calidad del agua. O sea, tomo una muestra, voy a un domicilio, tomo una muestra y la llevo al laboratorio y voy a obtener el valor de la DBO. Por ponerle un ejemplo. L0 es el aporte de carga orgánica expresado en kilogramos de DBO por día, que lo tenemos que calcular nosotros a partir de multiplicar el caudal de diseño en litros día por la DBO en miligramos litro, y bueno, hacemos la conversión de estas unidades y directamente ya obtenemos el valor del E0 en kilogramos de DBO por día. Entonces, con esa información es más que suficiente para que yo diseñe mi sistema de laguna. ¿Qué paso vamos a seguir? Lo primero que voy a hacer es identificar el tipo de laguna que voy a diseñar. ¿Qué parámetro me va a permitir identificar el tipo de laguna? La DBO. Si mi DBO es mayor o igual a 300 miligramos por litro, tengo que empezar por qué tipo de laguna, por las anaerobias. Si mi DBO que yo tengo es menor a 300 miligramos por litro, entonces comienzo preferentemente por la facultativa y colocaría una de maduración en caso que se vaya a reutilizar el agua. Si no se va a reutilizar el agua, con las facultativas mismas yo puedo tratar de lograr diseñar tantas facultativas hasta que mi DBO cumpla con la norma, que en este caso la norma boliviana dice que la DBO efluente que debe salir de un sistema de tratamiento para ser vertida en un cuerpo receptor tiene que ser menor o igual a 80 miligramos por litro. ¿Está claro? Eso es lo que dice la ley 1333 de medio ambiente en Bolivia. Entonces, lo primero que yo identifico es el tipo de laguna. Dependiendo de la DBO afluente del sistema de laguna, se identifica el tipo de laguna a diseñar empleando los siguientes criterios. Si la DBO es mayor a 300 miligramos por litro, se inicia el diseño con un tratamiento anaerobio. Empiezo diseñando lagunas anaerobias, debiendo calcular tantas lagunas anaerobias como sean necesarios para lograr que la DBO tenga un valor inferior a los 300 miligramos por litro, y entonces debo asumir la carga, para poder ingresar entonces en una laguna facultativa. Y debo asumir en el diseño de esta laguna anaerobia la carga superficial y el tiempo de retención recomendado para la laguna anaerobia. Ahora, si la DBO directamente me da menor a 300 miligramos por litro, entonces debo iniciar el diseño con un tratamiento facultativo o aerobio, preferiblemente, y como ya vimos, como tiene más profundidad y más eficiencia, es facultativo. En este caso, voy a adoptar la carga superficial y el tiempo de retención recomendado para la laguna de tratamiento elegida. En nuestro caso, en nuestro método que vamos a explicarle, vamos a partir de suponer que la DBO es mayor o igual a 300 miligramos por litro. Entonces, como mi DBO es mayor a 300 miligramos por litro, voy a comenzar por diseñar lagunas anaerobias. Y voy a decir que voy a diseñar la laguna anaerobia número 1, porque yo no sé cuántas voy a tener que diseñar. Voy a tener que ir diseñando tantas lagunas hasta que el efluente que salga de la última laguna anaerobia sea menor a 300 miligramos por litro. Para entonces comenzar con el diseño de la primera laguna facultativa. Entonces, vamos a diseñar
en primer lugar, nuestra primera laguna anaerobia, la laguna anaerobia número 1. Lo primero que voy a hacer es suponer la carga superficial LC y el tiempo de retención según la recomendación de la tabla para las lagunas anaerobias. Míranlo aquí. La carga superficial y el tiempo de retención. Me dice que LC tiene que ser mayor a 300 kilogramos de DBO por hectárea por día. Pero mayor a 300 puede ser desde 301 hasta millones de kilogramos de DBO. Entonces yo les recomiendo comenzar inicialmente el diseño suponiendo un valor de LC de 400 kilogramos por hectárea por día, que es lógicamente mayor a 300. Y el tiempo de retención, según me dice, debe estar entre 4 y 12 días. Yo les recomiendo, por la experiencia que tienen ya los investigadores y que sugieren que en las lagunas anaerobias se adopte siempre un tiempo de retención de 10 días, por ser el valor óptimo para este tipo de laguna. Bueno, supuesto ya la carga superficial igual a 400 y el tiempo de retención igual a 10 días, pasamos al segundo paso, donde vamos a calcular el área superficial de la laguna. Y como ya conocemos la expresión, el área es igual a L0 dividido LC. L0 es la carga superficial en kilogramos de DBO por día que obtuvimos en la fase de datos, que se obtiene de multiplicar el caudal por la DBO. Y LC, perdón, son los 400 que hemos supuesto inicialmente en el paso 1. Dividimos eso o efectuamos esta operación y obtenemos el área en hectárea. Fíjense que se me van aquí kilogramos con kilogramos, días por día, días con días, y me queda el área en hectárea. En el tercer paso vamos a calcular el volumen de la laguna. Y el volumen es igual al caudal por el tiempo de retención. El caudal lo vamos a colocar en metros cúbicos por día, haciendo las conversiones respectivas. Y el tiempo de retención, que fue que nosotros asumimos en días en el primer paso, que adoptamos 10 días. Y con eso tenemos el volumen que va a almacenar o que debe almacenar nuestra laguna. En el cuarto paso, vamos a calcular la profundidad de la laguna. Y la profundidad de la laguna la voy a obtener dividiendo el volumen entre el área. Como yo quiero obtener la profundidad en metros, yo tengo que el área que la tengo en hectárea, llevarla de hectárea a metro cuadrado, para que el volumen que lo tengo, como vemos aquí, en metros cúbicos, se me van los cuadrados con el cúbico y me queda un solo metro, que es la unidad de la profundidad. Para transformar de hectárea a metros cuadrados, una hectárea equivale a 10 a la 4 metros cuadrados. Apréndanselo porque en el examen no le voy a decir nada, ni hostia, eso se lo tienen que aprender de memoria ya, de que una hectárea equivale a 10 a la 4. ¿Está bien? Porque eso es, ya tienen que sabérselo de por vida. ¿Ok? Bueno, entonces, donde el volumen fue el que obtuvimos en el paso tercero y el área el que obtuvimos en el segundo paso. En este paso, debemos comprobar qué cosa. Que la profundidad que aquí obtuvimos o que aquí obtenemos tiene que cumplir con el rango que recomiendan para el tipo de laguna que estamos diseñando. Como nosotros estamos diseñando lagunas anaerobias, la profundidad en las lagunas anaerobias debe oscilar entre 1,5 y 4 metros. En caso de que me diera menor de 1,5 o mayor de 4 metros, entonces debo ajustar la carga superficial asumida en el primer paso y repetir el proceso. Y para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Supongamos que me da una profundidad de 1,20 menor a 1,5. Entonces lo que tengo que hacer es, para aumentar esa profundidad, tengo que aumentar el LC. Y el LC es este que nosotros obtuvimos aquí de 400. Entonces empiezo a aumentar
un valor mayor a 400 hasta que logre que mi profundidad sea 1,5 o mayor. Si por el contrario la profundidad me diera mayor a 4 metros, para disminuir la profundidad lo que tengo que hacer es disminuir el valor de LC. Como nosotros supusimos 400, tengo que adoptar un valor entre 400 y 300, que son los límites del valor de LC. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que hago en este paso. Calculo H y chequeo que cumpla con esto. Si no cumple, aplico esto otro. ¿Está bien? En el quinto paso, voy a calcular la DBO efluente de la laguna y le voy a llamar L sub E. DBO efluente de la laguna. Para ello, nosotros debemos suponer la eficiencia de la laguna anaerobia y utilizar esta expresión que me dice que la DBO efluente es igual a la DBO afluente en miligramos por litro que multiplica 100 menos la eficiencia dividido 100. Esta eficiencia, vengo a la tabla de recomendación y me dicen que está entre el 40 y el 80%. Ustedes lo que pueden hacer es asumir la eficiencia media del 60%. ¿Está bien? Eso sería ahí. Y esa es la DBO que sale con el efluente que abandona la laguna anaerobia número 1. Ahora, en este paso es importante verificar que si ese efluente, LE efluente o DBO efluente, ya es menor a 300 miligramos por litro, entonces comienzo con el cálculo de la laguna facultativa número 1. Pero si por el contrario, cuando yo calcule este LO, que es la DBO, me diera mayor o igual a 300 miligramos por litro, entonces tengo que calcular la laguna anaerobia número 2. Y así sucesivamente, mientras me esté dando el efluente mayor a 300, calcularé tantas lagunas anaerobias como se requieran hasta lograr que en la última se cumpla esto para empezar a diseñar mi laguna facultativa. En cualquier caso, LE se convierte en la DBO afluente para el cálculo de la siguiente laguna. O sea que ese LE se convierte en esta DBO afluente, en este valor para la otra laguna. Con lo que con este nuevo valor calculo la 9L0 para este nuevo valor y el caudal es el mismo. Porque el caudal no voy a considerar ni infiltración ni evaporación para no complicar el cálculo. No se considera. ¿Está bien? Entonces, ya una vez que ya yo calculo, bueno, ya sé si tengo que calcular una nueva laguna anaerobia o ya empiezo con la facultativa, en ese momento ahora lo que voy a hacer es terminar ya de dimensionar la laguna que he diseñado, la número 1. Y para ello calculo el largo y el ancho. Asumiendo una relación ancho-largo 1,4 y desarrollando esto que ustedes tienen ahí en su libro, me queda que el ancho de la laguna va a ser igual a la raíz cuadrada del área. Esa área nosotros la calculamos en el paso 3 dividido 4. Y por supuesto el largo, como estoy asumiendo 1,4, va a ser igual a 4 veces este ancho. Ya con eso tengo el ancho, el largo y la profundidad, que ya la definí, ya tengo todas las dimensiones de mi laguna. Y resumo, en este caso, el diseño, pero para la laguna anaerobia número 1. Pongo aquí laguna anaerobia número 1, tengo el tipo de laguna, laguna anaerobia número 1, perdón. Caudal, el que calculé. Carga fluente, que es la DBO, la que yo tenía, proveniente del alcantarillado. Carga efluente, la LE que calculé que sale. Eficiencia, 60%. Volumen, el que calculé. Tiempo de retención, 10 días. Área, la que me dio. Ancho, el que me dio. Largo, el que me dio. Y la profundidad. Y ya tengo dimensionada y estoy en condiciones de dibujar mi laguna de estabilización. Ahora, esta metodología se debe repetir, ya sea para el cálculo
de lagunas, tanto anaerobia como facultativa o aerobia, solo que para cada caso específico se deberán adoptar los valores de LC y tiempo de retención y profundidades y eficiencia según corresponda al tipo de laguna que se esté diseñando. O sea, como ustedes pueden ver, es un método muy simple donde en el primer paso, cuando nosotros suponemos LC y tiempo de retención, si estoy diseñando una laguna facultativa, voy a la tabla y saco los valores que me recomiendan. Si estoy diseñando, y bueno, y la profundidad la compruebo para ese tipo de laguna y la eficiencia la adopto de acuerdo al tipo de laguna que estoy diseñando. ¿Está bien? Y se repite la metodología, los pasos así. Bueno, vamos a ver una cosa que es importante, que son el uso de diques comunes. Yo pudiera colocar, vamos a suponer, este es un sistema que está compuesto evidentemente por dos lagunas anaerobias, porque son de pequeño tamaño en planta, y una laguna facultativa. Entonces, fíjense ustedes que cada laguna tiene 2 ingresos y 2 salidas. 2 ingresos y 2 salidas. 2 ingresos y 2 salidas, y esto ya va directo al cuerpo receptor. Y este es el afluente que viene de ¿dónde? Viene del alcantarillado sanitario. Ahora, ¿qué ventaja tiene el uso de diques comunes? Yo pude haber colocado esta laguna aquí atrás de esta en fila india, como le llamarían las personas que conocen ese término. O sea, colocaría una laguna anaerobia número 1, la número 2 y la facultativa para acá. Pero si yo lo coloco para acá, yo voy a tener que construir 2 diques. Si los diques no los pudiera hacer en excavación y lo tengo que hacer en terraplén, el acarreo de material va a ser muy grande para elaborar esos diques. Y si el préstamo está lejos, pues entonces va a ser muy costoso. Entonces lo que se acostumbra, por ejemplo, es a usar diques comunes. Por ejemplo, esta laguna anaerobia y esta laguna anaerobia 1 y 2 tienen este dique común. ¿Está claro? Pero ahora, esta laguna anaerobia 1, la laguna anaerobia 2 y la facultativa tienen este dique común. Me copian, ¿no? Y entonces con eso yo ahorro material porque estoy utilizando un dique común a las 3 lagunas. Y con eso ahorro. ¿Y qué otra cosa puedo aprovechar? Si yo tengo este dique central, le doy 3 metros para que por aquí puedan ingresar, no sé, si voy a sacar los lodos con una excavadora o voy a sacar los lodos con un equipo de una bomba de lodo, pues entonces puedo ingresar, tengo aquí para poder ingresar con los camiones o con lo que sea para la extracción de los lodos. Y me doy 3 metros porque en 3 metros circula tranquilamente un vehículo. Y acá ya los otros diques me puedo dar el lujo de hacerlo de 1,5 metros y no de 3 metros para no tener mucho consumo de material. Entonces es un elemento que yo les pongo para que ustedes manejen a la hora de ubicar las lagunas que componen su sistema. Y les voy a hablar un poquito de la limpieza de las lagunas. Normalmente estas lagunas, sobre todo las lagunas que más se limpian son las lagunas anaerobias. Son las que más frecuentemente se usan porque se limpian porque aquí llega toda la carga orgánica y aquí se retiene la mayor cantidad de lodo, no siendo aquí en la facultativa. Entonces, fíjense ustedes, miren acá en Guarne, estas eran las lagunas anaerobias. Miren la cantidad de lodo que habían ahí acumulado en las lagunas que ya sobresalía por encima del nivel del agua. Entonces, este era el ingreso a las lagunas y ya el ingreso a las lagunas, el agua estaba pasando por encima de los lodos, porque ya no podía ingresar prácticamente por el problema de los lodos acumulados en la laguna. En ese caso, nosotros utilizamos una draga de las que utilizan para sacar arena. Y entonces, bueno, en ese momento utilizamos esa tecnología y descargamos en una laguna que había acá atrás, o sea, encerramos en diques para poder descargar los lodos que ya están digeridos de las lagunas. Entonces, esto, aquí iba la tubería hasta allá atrás, para que tengan una idea, estas lagunas tienen más de 200 metros de longitud y son 3. Estamos hablando de unos 600 metros desde aquí hasta allá donde descargábamos los lodos.
que era esta tubería que vemos acá. Miren los lodos, es un agua licuada que tienen un 5% de lodo y un 95% de agua. Y ahí ya se secaron los lodos y después acá atrás lo que crecieron los árboles. Bueno, fue tremendo eso porque son lodos que tienen mucho contenido. Esta era la laguna cuando estábamos comenzando a limpiarla y así quedó al final. Miren ustedes cómo quedó limpiecita la laguna. La limpieza de las lagunas se debe hacer entre los 5 y los 7 años. Esta laguna hacía 19 años no se limpiaba. Entonces, mientras más usted prolongue la limpieza, más caro le va a costar hacer la limpieza. Pero bueno, eso tiene que ser una política de la empresa que preste servicio. Ahora, cuando hicimos la limpieza de entorno, miren cómo estaban las lagunas. Esto es lodo, fango ya por encima del nivel de agua de las lagunas. Ya aquí empleamos una tecnología, vino un italiano llamado Fracassi, un ingeniero que vino con Maccaferri y nos contactó a nosotros como empresa y nos capacitó para aplicar esta nueva tecnología. Nosotros fuimos los primeros que aplicamos en Bolivia lo que se conoce como la tecnología en Matuf, que son estos grandes tubos donde se almacenan los lodos. Miren ustedes, este era el agua que ingresaba a Matuf. Miren cómo era negra totalmente. Y este es el agua que salía de Matuf. Esto era lo que nosotros estábamos limpiando la laguna. Miren la cantidad de lodo y así quedó finalmente la laguna. Miren ustedes. De esto se transformó en esto que está acá. Y acá utilizamos ya lo que son las dragas. Estas dragas, bueno, ya las adquirimos y entonces hacíamos la limpieza. Aquí está la draga. Este hombre que estaba aquí, lo que estaba era empujando con chorro de agua el lodo para que fuera succionado por la draga. Después montábamos la draga en el bote y dragábamos todo lo que era la parte central de las lagunas. Esta draga impulsaba el agua al ingreso de estas lagunas, de estas matuf. Estos matuf estaban en un costadito de la laguna y el agua que salía, que era esta, nosotros la reponíamos directamente otra vez, la reencauzábamos a la laguna. Y esto tenía un geotextil abajo y arriba tenía un colchón de materiales granulares y un canal perimetral. El agua que era recolectada era devuelta a las lagunas. Esto era una cancha que ellos tenían ahí. Estos lodos era lo que yo les decía que queríamos aprovechar para venderlo. Pero ellos se desesperaron por jugar por la cancha. Fue más importante jugar el fútbol ese en la cancha que recuperar la inversión que habían hecho en limpiar las lagunas. Eso era lo que yo les decía en clases anteriores que no se concebía. Pero bueno, así son las cosas. Entonces, con eso hemos concluido la parte lectiva de la